Dios les bendiga, hermanos. Mi nombre es Rodolfo Rodríguez. Por la gracia de Dios, fundador de este ministerio, Taita Chasqui. Vamos a contar la historia de estos 25 años de ministerio evangelístico. Sí, mi hermano, la idea nació en el año 1995, estando trabajando como mensajero en un parque. Vi a un grupo cristiano llamado Cachaime, no sé si muchos lo han oído por ahí. Me quedé ahí escuchándolos un rato. Yo soy muy afán de la música del folclore andino y lo único que pude observar en ese momento y deleitarme esas alabanzas y escucharlas con tanto gozo y tanto amor, que levanté mi mirada al cielo y le dije: Señor, yo quiero un grupo así de estos para tu iglesia. Y ahí nace todo, hermano. No, hermano, nosotros iniciamos los primeros inicios cuando se armó el grupo. Le titulamos el mensaje, porque realmente queríamos transmitir por medio de estos instrumentos y de nuestras alabanzas un mensaje que era el mensaje de Dios para las personas. Entonces pasó primero un mensaje, después más adelante nos comenzaron a llamar para los refanes de los barrios, cultos de barrios, y ya pues nosotros decidimos ponerle mensajeros del Padre. Bueno, el aporte del grupo Cachaime al grupo fue esencial, prescindible al inicio del grupo, cuando aún nos llamamos mensaje. El grupo empezó tocando música de Cachaime. Los inicios de Taita Chasqui fueron con música de Cachaime. No habían composiciones todavía del grupo. Entonces, inicialmente, de temas conocidos como Su Sangre, Heme Aquí, eran temas que el grupo empezó a forjar desde sus inicios. Cuando tuvimos la oportunidad más adelante de poder tener un contacto ya directo con algunos miembros del grupo Cachaime, con Javier, Eladio, Hugo, tuve la oportunidad de hacer unos videos para ellos y gracias a eso se empezó a armar un lazo con ellos muy fuerte, y hasta que se dio la oportunidad de buscarle un nombre especial al grupo para tener identidad, tener un poquito de identidad con respecto al nombre. Nosotros llamados mensaje, es un nombre muy latino, pero nosotros estábamos haciendo música folclórica, música latinoamericana, entonces quisimos buscar un nombre que tuviera identidad con el grupo. Javier, el vientista de Cachaime, nos propuso la idea de Taita Chasqui, ya que Taita Chasqui es una palabra compuesta, está Chasqui y Taita. Taita, que quiere decir Dios o Padre, y está el Chasqui, aunque para la cultura aymara, el Chasqui es el mensajero real, el mensajero del cacique, de la cabeza mayor. Y hay otro tipo de mensajeros que es el Cunasca, que es un mensajero tradicional, mensajero general. Pero el Chasqui es el mensajero real, el mensajero del cacique. Entonces decidimos nosotros, por medio de Javier, colocarle o estar de acuerdo con el nombre Taita Chasqui, mensajeros de Dios, mensajeros del Padre. Bueno, hermano, los primeros integrantes en esa época fue nuestro hermano Juan Carlos Muñoz, que nos acompañaba con los vientos, nuestro hermano Albeiro, que tocaba el bombo, nuestro hermano Berlindo Barajas, que nos acompañaba con la guitarra, y pues yo, hermano, también ayudaba en lo que es el tema de la quena y la zampoña. Con eso fueron los primeros inicios de los primeros integrantes del grupo. Bueno, no, el grupo se empezó a formar a partir del 98. Empezamos a ensayar y empezamos a tocar en esa época. No eran refanes, sino cultos de barrio. Ya en el 99 fue la primera vez que nosotros tocamos en una iglesia como tal. Fue en una tarde de alabanza el 11 de abril en Voz a la Palestina, un domingo. Uy, nosotros no nos esperamos la reacción, y pues no solo la reacción, pues la gente quedó asombrada de ver instrumentos que realmente pues no conocían, que es más que todo la zampoña y la tambora,
pues la reacción de ellos y de muchos lugares donde nosotros íbamos, que ¿y esto qué? Esta música tan linda, este folclore alabando a Dios. Y pues la mayoría de sitios donde nosotros íbamos, los hermanos pues quedaban sorprendidos, más que todo de ver el atuendo y de ver la instrumentación. Bueno, eso fue alrededor del año 99. Yo hacía parte de las directivas de jóvenes de la iglesia San Bernardino y casualmente nos invitaron a la iglesia palestina donde nació el grupo Mensaje y nos invitaron a un culto misionero y allí, bueno, fuimos con algunos muchachos de la iglesia en San Bernardino. Yo estaba presidiendo a los jóvenes. Cuando vi a los muchachos, a Rodolfo en ese tiempo, pues yo no conocía, era la primera vez que yo iba a Palestina, no conocía a nadie, pero vi a los que ya hoy conozco, estaban ya tocando y se me hizo familiar porque cuando yo era inconverso, alguien hace muchos años, me había regalado un cassette de Cachaime. Entonces, para mí, es escucharlos a ellos, escuchando M aquí, Su Sangre, se me hizo familiar, entonces inmediatamente me sentí identificado con ellos. Acabaron pues su presentación, tuve la oportunidad de hablar con Rodolfo, quien para ese entonces era el director del grupo, el fundador, y hicimos la invitación para el culto misionero de la iglesia Voz de San Bernardino, y efectivamente allá ellos estuvieron, allá los conocí. Tuve la intención inicialmente de entrar como vocalista. Hablé con Juan Carlos, que para ese entonces era el vientista. Bueno, sigue siendo el vientista. Hablé con Juan Carlos. Juan Carlos, pues gracias a Dios, me indicó el lugar de los ensayos. Empecé a ir paulatinamente. Me fui integrando hasta que, bueno, para el año 99, ya entré oficialmente como a mediados del año 99. Ingresé al grupo Mensaje, para ese entonces llamado así. Qué anécdota, uy, hay de tantas, pero hay una que sí, inclusive yo me sentí tan mal en ese momento, pero después no aguantaba yo la risa de recordar lo que nos pasó. Nos habían invitado para una confraternidad en Medellín, en el Coliseo allá en Medellín, y salíamos nosotros bien vestidos como de tipo 7, 8 de la mañana, nos ubicamos todos los 6 como al lado de un andén preciso, estábamos con camisas impecables blancas, nuestro pantaloncito negro, pasó un taxi, había un pozo ahí al lado del andén y nos salpicó, y al que más salpicó fue a mí, y yo decía, no, pero ¿por qué? Y yo veía a todos mis compañeros toteados de la risa de ver qué era lo que yo hacía y cómo me quejé ante semejante novedad tan tenaz, que ya íbamos para la presentación ahí en el Coliseo de Medellín. Y eso para mí fue un momento como de rabia, pero después yo me reía solo de recordar ese momento. Yo recuerdo alguna vez fuimos a dar una serenata donde un hermano, Wilmar Muete, que hoy en día es pastor, y íbamos a dar serenata allá. Y tenemos un compañero que es bastante folclórico, querido Rodolfo. Y estábamos siguiendo las instrucciones de él. Y íbamos a tocar la serenata a determinada casa, la casa del hermano Wilmar Muete. Y empezamos a tocar en otro lado, donde Rodolfo nos indicó. Pero resulta que terminamos echados del lugar porque no era la serenata para allá. Estábamos en el lugar equivocado, como Guadavivienda, y estábamos dando serenata en el lugar que no era. Definitivamente eso fue una cosa de locos, una cosa de pare de contar. Una vez que nos invitaron a Fusa a tocar, nos fuimos en flota y había un retén y nos hicieron bajar. Los soldados estaban requisando y nos tomaron a cada uno para requisarnos, y quedó el último el hermano Juan Carlos Muñoz. Entonces el hermano Rodolfo le hizo señas por detrás al soldado que lo dejara a él, y él empezó a requisarlo y a acariciarlo, y cuando se dio cuenta que era Rodolfo se puso todo bravo y pues todos soltamos la carcajada. Fue algo muy chistoso. Después de que apenas llegamos de Guatemala, a Guatemala,
Hicimos el viaje pues a la primera parte donde nos íbamos a quedar y realmente el viaje fue agotador, pues porque íbamos todos espichados en un carrito. El viaje fue casi, para mí, yo lo sentí que fueron como casi 3-4 horas metidos desde ese carro. Y yo llegué allá pues porque nos habían dicho que ahí tenían una cama aquí grandísima y yo, ay Dios mío, ya quiero llegar a esa cama. Y llegamos y abrieron la puerta y yo vi esa cama aquí, yo ya me iba a tirar de esa cama así. Cuando yo me quedé mirando dije, ve, esa cama está como rara. Cuando efectivamente mi papá fue y alzó la cobija y eran bloques, cartón y una cobija. Imagínense si yo me hubiera tirado en esa cama, cómo hubiera quedado. Bueno, una anécdota en Chocontá, Cundinamarca, nos invitaron a 3 días de toque allá, en un evangelismo que hubo. Y entre esas hubo una parte donde una noche salimos a dar serenatas y llegamos a una casa completamente oscuro, no se veía nada, no se sentía nada, era un silencio absoluto. Y llegamos a este lugar y empezamos a cantar una de nuestras canciones, Dulce Espíritu de Dios, y empezamos a interpretar Dulce Espíritu de Dios. Quiero ser romántico contigo esta noche. Cuando estábamos cantando allí la canción, pues creíamos que estábamos al frente de la casa de quien le íbamos a llevar la serenata, pero cuando prendieron la luz de un poste que estaba muy alto, que alumbraba casi toda la parte del solar, pues estábamos dentro del corral de las vacas, y las vacas estaban echadas rumiando ahí, y cuando fue que vimos esos tremendos ojos de esos animales, y claro, el susto fue tremendo porque le estábamos dando serenata era al ganado y no a las personas que le íbamos a llevar serenata.